Ya, ahora sí. Ya voy a compartirles la diapositiva, ¿ya? Mm, Perfecto. Ya, ya. A ver. Vamos a empezar ya con la clase, ¿ya? ¿Me pueden escuchar, verdad? ¿Me escuchan? Sí, pastor, sí, se escucha. Todo claro. Ya, ya, gracias. Katy, ¿me escuchas? Katy, Kelly, ¿me escuchan ustedes? Ya, a ver, asumo que sí, ya. Vamos a empezar con la clase, ¿ya? Eh, las clases pasadas hemos estado tocando lo que es acto jurídico, ¿no? Hemos tocado todo lo que es Sí, doctor, sí se escucha. Ya, gracias, Katy. Ya, iniciemos. Ya, la clase pasada hemos estado tocando lo que es acto jurídico, ¿no? El concepto básico, ¿no? Hemos tocado también lo que son los requisitos del acto jurídico. Y la clase pasada tocamos, la última clase tocamos lo que es la estructura del acto jurídico. Ahora vamos a tocar un tema breve, pero a la vez detallado, ¿no? Que también tiene vital importancia, ¿no? Para el próximo tema. El día de hoy vamos a tocar lo que son los vicios de la voluntad, ¿ya? Así que iniciemos, ¿ya? A ver, vicios de la voluntad. Ya, para empezar, habíamos tratado también la clase pasada, en las anteriores clases habíamos tratado lo que es la voluntad, ¿verdad? ¿Y qué es la voluntad? De manera introductoria, ¿no? Habíamos tratado de que la voluntad es la capacidad que tiene, ¿no? La persona para poder decidir, ¿no? Para poder realizar ciertos actos, ¿verdad? Primero se interioriza, ¿verdad? Interiorizas primero su voluntad antes de su exteriorización, ¿verdad? Habíamos hablado que también la voluntad tiene varias fases, entre las cuales se encuentra el discernimiento y la intención, ¿verdad? Todo ello con el afán de que pueda realizar sus actos jurídicos, ¿no? De que esa voluntad interna que se forma dentro de la persona pueda exteriorizarla, ¿verdad? Para realizar actos jurídicos, ¿no? Y tienen que saber también que hay situaciones en que la voluntad a veces no va de acuerdo a lo que uno exterioriza, ¿sí? Por lo tanto, cuando estas situaciones suceden, se les dice vicios de la voluntad, ¿ya? Cuando tu voluntad de alguna forma está siendo afectada, ¿no? Está siendo afectada para poder realizar la exteriorización, ¿verdad? Y con eso celebrar actos jurídicos. Porque si tu voluntad está siendo afectada, obviamente que no vas a tener inconvenientes para la realización de los efectos jurídicos, ¿no? Así que, por lo tanto, la voluntad siempre tiene que estar encaminada con la exteriorización. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Milagros? Un gusto. Ya, y como digo, ¿no? La voluntad tiene que estar exteriorizada, ¿verdad? Pero si la voluntad tiene defectos, entonces va a haber inconvenientes, ¿verdad? Para la realización de los efectos jurídicos, ¿verdad? Así que, prosiguiendo, ¿qué son los vicios de la voluntad? Pues los vicios de la voluntad son situaciones que inducen al sujeto, ¿no? A declarar una voluntad que no corresponde a sus verdaderas intenciones, ¿verdad? Ahora, tienen que saber, a ver, acá yo he realizado una esquemita que
necesariamente para realizar un acto jurídico siempre tiene que haber voluntad. Y si hay una voluntad, tiene que haber una manifestación, ¿verdad? ¿Ya? Porque la voluntad más la manifestación, ¿qué ocasiona? La celebración de un acto jurídico, ¿verdad? Así que, primero, voluntad. Luego, la manifestación, ¿no? Como manera de exteriorización, ¿verdad? De la voluntad. Y todo ello va a conllevar la formación de un acto jurídico, ¿ya? Ahora, pero qué pasa si la voluntad tiene vicios, tiene defectos? ¿Qué pasa? Y si la voluntad con vicios realiza una manifestación, una declaración, una exteriorización, obviamente que también va a haber un acto jurídico, pero este acto jurídico va a ser un acto jurídico ineficaz, ¿ya? Así que, sí, así que de acuerdo al esquema, lo normal y lo general es que la voluntad esté sin vicios, ¿ya? Y que la voluntad luego de ello pueda manifestarse, ¿ya? De acuerdo a eso, Doctor, doctor, sí, dime, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? doctor. Sí, te escucho, Katy, Sí, dime. doctor, no, hay una interrupción en el audio, no se escucha bien, se está entrecortando. A ver, ¿el resto puede escucharme bien? Porque de repente me escucha bien, ¿verdad? ¿Hay inconvenientes con su audio también? Buenos días, doctor. Sí se lo ¿Cómo escucha estás? bien. Sí se escucha, ¿verdad? Ya, Entonces ya. el mío. Sí, Katy, un favor, trata de arreglar eso o si no, trata de volver a entrar para que puedas arreglar el audio. ¿Ya? No hay problema. Bueno, prosiguiendo con Ya, doctor, con- voy a salir, voy a volver a entrar. Ya, Ya, gracias, Katy. Ya, prosiguiendo con el tema. Habíamos mencionado que lo general es que siempre la voluntad tiene que estar, tiene que estar conllevado con la manifestación, ¿verdad? ¿Ya? La manifestación tiene que conllevarse con la voluntad, ¿ya? Y todo ello genera un acto jurídico, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando la voluntad tiene vicios, ¿no? Tiene defectos y pese a ello se manifiesta, ¿no? Con todo y defectos. Va a generar un acto jurídico, obviamente, también. Pero este acto jurídico va a devenir en ineficaz, ¿ya? ¿Por qué ineficaz? Porque no va a ser un acto jurídico que realmente nosotros queremos, ¿no? Quizás esos efectos jurídicos que se vayan a resarcirse, ¿no? Quizás no van a ser los efectos jurídicos que nosotros decíamos. Por lo tanto, ese acto jurídico va a ser en ineficacia, va a tener defectos ese acto jurídico. ¿Ya? ¿Y todo por qué? Porque la voluntad inició con vicios. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta que esos vicios que aquejan a la voluntad son, de acuerdo a la norma, son el error, el dolo, la violencia o la intimidación, ¿ya? Esos son los vicios, ¿no? Que afectan la voluntad, ¿ya? Que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico lo señala, ¿no? Tanto el error como el dolo, el vicio, la intimidación, son vicios de la voluntad, ¿ya? Tienen que saber que es tanto estos componentes van a generar un acto jurídico ineficaz, ¿ya? ¿Por qué? Porque son situaciones que se presentan, ¿ya? Al momento de realizar un acto jurídico, ¿ya? A ver, ahora, en el siguiente esquema podemos ver de manera más clara cuáles son los vicios de la voluntad, entre los cuales tenemos, ¿no? El error, el dolo, la violencia, tenemos también lo que es la intimidación, ¿ya? Son estos cuatro componentes, solamente son cuatro componentes que están regulados en el Código Civil, ¿ya? Y como les había mencionado, estos vicios de la voluntad generan un acto jurídico ineficaz. ¿Por qué? Porque no van a surtir, no van a surtir correctamente sus efectos, ¿ya? Un acto jurídico que se celebra con vicio no va a realizar, sus efectos no van a surgir correctamente, ¿ya? Siempre vamos a tener inconvenientes con ese acto jurídico, ¿ya?
tenemos que saber también que este acto jurídico ineficaz también a la vez generan anulabilidad, ¿ya? Generan anulabilidad, ¿ya? Ese acto jurídico va a devenir en anulable, ¿ya? ¿Y dónde encontramos las causas de anulabilidad? En el artículo 221 del Código Civil, ¿ya? A ver, ¿tienen el Código Civil a la mano para que me puedan dictar, para que puedan leer la norma? A ver, por favor, ¿tendrán el Código Civil a la mano? Sí, doctor. A ver, por favor, ¿me podrías decir el artículo 221 del Código Civil? Ya, doctor. Artículo 221, causales de anulabilidad. El acto Ya. jurídico es anulable, 1, por capacidad de ejercicio restringida de la persona contemplada en los numerales 1 al artículo 8, numerales al 8 al artículo 44, por incapacidad relativa del agente, 2, por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación, 3, por simulación cuando el acto real que la contiene perjudica el derecho de tercero, 4, cuando la ley lo declara anulable. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Ronnie. Como pueden ver, en el artículo 221 del Código Civil señala las causales de anulabilidad, ¿verdad? Señala unos 4 incisos, entre los cuales esos 4 incisos son causales de anulabilidad. Pero centrémonos en el inciso 2. ¿Qué nos dice exactamente? Nos dice, claro, que cuando se sitúa un error, dolo, violencia o intimidación, también son causales de anulabilidad. Por lo tanto, el inciso 2 nos habla precisamente de los vicios de la voluntad, ¿verdad? Y otros, claro, ¿no? Los demás incisos, ¿no? Porque la ley lo señala. Pero vamos a centrarnos en lo que son los vicios de la voluntad, ¿no? En el inciso 2 del artículo 221 del Código Civil, ¿ya? Causales de anulabilidad, ¿ya? Ahora, prosiguiendo. Vamos a empezar. El error, ¿ya? ¿Qué es el error? Para empezar, como uno de los vicios de la voluntad, ¿ya? El error. El error, según la descripción, nos dice, es el desencuentro, ¿no? Entre lo que se busca y la falta de insuficiencia, ¿no? De conocimiento que se tiene de él. Puede ser la falta de información, ¿no? Como ejemplo, ¿ya? El error es un razonamiento equivocado, ¿ya? Que cree como cierto aquello que no lo es, ¿verdad? Cuando tú realizas un acto jurídico, pero tú no sabes, o sea, tienes falta de información sobre ese acto y lo celebras, ¿ya? Sin saber cuáles serán sus efectos. Estás entrando en un error, ¿verdad? Entrando en un error. Ya. También nos dicen, todo error constituye una negación de lo que es o afirmación de lo que no es, ¿no? Todo error constituye una negación de lo que es o afirmación de lo que no es. O sea, si tú realizas un error, si tú cometes un error, puedes afirmarlo o como puedes negarlo, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, que tú cometas un error, pero de repente por ese error te das cuenta de que ese acto jurídico te está beneficiando, ¿ya? Tú puedes afirmarlo, decir, sí, está bien, yo quiero que los efectos, yo considero que los efectos están correctos, ¿no? Y es lo que estuve buscando, es lo que estoy buscando, ¿no? ¿Ya? Eso vendría a ser una afirmación. Pero, ¿qué tal cometes un error por falta de información y te das cuenta de que ese acto jurídico de repente no te está beneficiando, ¿no? Quizás los efectos no te benefician y por lo tanto tú puedes negarlo, ¿ya? Cuando tú niegas, obviamente, estás negando, ¿verdad? La situación en la que la situación que tú expresaste, ¿no es así? Así que, por lo tanto, esa afirmación o esa negación sería anulable, ¿ya? Eso sería anulable. ¿Por qué? Porque cuando sucede una anulabilidad, significa que tú estás en la facultad de poder negar o afirmar el acto que has realizado, ¿ya? Así que
El error, nuevamente repito, ¿no? Es el desencuentro, ¿no? En lo que se busca y la falta o insuficiencia de conocimiento, ¿ya? Cuando tú realizas, cuando tú por falta de información, ¿no? Pero realizas un acto jurídico, ¿ya? Ya, ese es el error, ¿ya? Ahora, clases de error. Ahora, vamos a tocar lo que son las clases de error, ¿ya? Para empezar, tenemos el error de derecho. ¿Qué es el error de derecho? Es la ignorancia absoluta de la ley, sea por su falso conocimiento o por su falsa interpretación. De repente hay personas que no interpretan bien la ley, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando no interpretan bien, entran en un error de derecho, ¿ya? O a veces también la ley tiene defectos, por lo tanto, es considerado como un error de derecho, ¿ya? ¿Por qué? Porque los efectos no van a surgir de alguna manera favorable, ¿no? Para una persona, ¿ya? Ese es un error de derecho, ¿ya? También tenemos, como otra clase de error, el error de hecho. ¿Y qué es el error de hecho? Es cuando recae en la identidad del acto o la identidad del objeto, ¿verdad? O en las cualidades de la persona, entre otros. O sea, necesariamente cuando ya, sin necesidad de entrar en la norma, pero tú cometes un error de acuerdo a la cualidad del objeto, ¿no? Del cual, o de manera de la persona, ¿no? De acuerdo a cómo tú intuyes, ¿no? De forma física, se puede decir, ¿no? ¿Ya? Ese es el error, ¿ya? El error de hecho, ¿ya? Sin necesidad de entrar en lo que es la norma, ¿ya? A ver. Ahora. Otro. Requisitos del error. ¿Qué requisitos contiene el error? Pues bien, tenemos de manera esencial, requisitos de forma esencial tenemos, ¿no? Y acá tenemos la descripción según el artículo 212 del Código Civil. Nos dice, cuando recaiga sobre la esencia y cualidad del objeto del acto, así como de las cualidades personales de la otra parte, ¿no? Siempre que hayan sido determinantes de la voluntad, ¿verdad? Y cuando el error de derecho haya sido la razón única determinante del objeto. O sea, se refiere que de alguna manera que tú hayas cometido un error en base a qué, en base al acto que estás realizando o en cualidad, ¿no? O en base a la cualidad de la persona, ¿no? Con quien tú estás realizando, ¿no? Ese acto jurídico, ¿ya? Obviamente que esos errores tienen que ser de alguna manera determinantes de la voluntad, esenciales, ¿ya? Quiere decir que tú, al pasar por alto de repente ciertas cosas que debiste haber previsto, son determinantes, ¿no? Cuando tú pasas por alto, son determinantes para cometer ese error, ¿ya? Eso quiere decir la norma, ¿ya? También nos dice, y cuando el error de derecho haya sido la razón única determinante del acto, ¿no? Habíamos hablado que el error de derecho es cuando por desconocimiento de la norma, ¿no? Por ignorancia, tú cometes el error, ¿ya? A eso se refiere el error de derecho, ¿ya? Los anteriores se refieren al error de hecho, ¿ya? Todo ello está en el artículo 202 del Código Civil. Otro requisito que también es importante y que la norma nos señala es que el error sea conocible, ¿ya? ¿Y por qué es conocible? ¿Por qué? Porque cuando el declarante, nos dice la norma, cuando el declarante pudo haber sido diligente advirtiendo el error, ¿verdad? O sea, el declarante, o sea, la persona que va a celebrar el acto jurídico, pudo haber previsto, ¿no? Ese error, pero como no lo hizo, ya cometió, ¿no? Cometió el error. Pero es conocible, ¿no? Porque le da a la persona de alguna manera la norma trata de interpretar, se interpreta que la persona debió prever, ¿no? Debió prever la actuación de ese acto jurídico, ¿ya? Por eso se dice que es conocible, ¿ya? Eso está en el artículo 203 del Código Civil, ¿ya? Para ser exacto, ¿ya? Los requisitos del error. Entonces, 1 es esencial, 2 tiene que ser conocible, ¿ya? Ahora, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. También nos agrega que el error no vicia el acto jurídico, cuando por su texto o las circunstancias se puede identificar a la persona, el objeto
o el acto designado, ¿verdad? Cuando realmente se puede designar, o cuando realmente se podría decir que cuando de alguna manera cuando es identificable ese acto jurídico, ¿no? O las circunstancias que, de acuerdo a las cualidades de la persona que tiene, cuando se ve que es identificable, entonces, por lo tanto, el acto jurídico no deviene, ¿no? En anulable, ¿ya? Ahora sí, ¿ya? Esa sería una excepción, ¿ya? A lo que es el error, ¿ya? Cuando se ve que es, de alguna manera se ve que es identificable, ¿no? Que obviamente que no va a haber de ninguna manera, no va a haber duda en la realización de ese acto jurídico, por lo tanto, no hay error ahí, no hay error, ¿ya? Ahora, pasemos a la siguiente. El dolo. El dolo como siguiente vicio de la voluntad, ¿ya? ¿Qué es el dolo? Pues acá nos dice, el dolo es el vicio de voluntad mediante el cual se provoca deliberadamente el error, ¿ya? Se provoca intencionalmente el error. Por lo tanto, el dolo es la astucia, es el ardid, es el engaño, las maquinaciones maliciosas, ¿no? Destinadas a provocar o mantener el error, ¿verdad? Es aquello que de alguna manera que se provoca con mala fe la realización de un acto jurídico, ¿ya? Ese es el dolo, ¿ya? Porque hay intención de realizar ese acto jurídico. Y obviamente que no es error, no es error. ¿Por qué? Porque acá hay intención ya de realizar el acto jurídico, ¿ya? En el error, en cambio, tú realizas el acto jurídico, pero de alguna manera pensando, ¿no? Interpretando de alguna manera, de otra manera la norma, ¿ya? Ese es el error. Pero en el dolo, tú ya sabes, tú tienes totalmente exactitud de los requisitos, ¿no? De los efectos, ¿no? Tú, tú ahí tienes absolutamente, estás seguro, ¿no? Tienes una exactitud de los efectos. Así que por lo tanto, el dolo vendría a ser eso, ¿ya? Acá también tenemos una diferencia, ¿ya? Entre lo que es el error y el dolo. Y nos dice, mientras que el error es una percepción deformada de la realidad debido a la actitud del sujeto, claro, porque el sujeto lo va a ejecutar, el dolo también es un error, ¿no? Pero producido de la consecuencia de la actitud maliciosa de otra persona. Acá nos habla que el dolo tienen que haber dos personas, ¿no? Una persona de alguna forma actúa de mala fe para que la otra pueda realizar un acto jurídico, ¿no? Posiblemente esta persona que está actuando de mala fe le va a engañar a la otra persona, ¿no? Para que realice un acto jurídico, ¿ya? Ese es el dolo, ¿ya? Habíamos hablado, el dolo es un error producto de la consecuencia de la actitud maliciosa, ¿no? De otra persona que ha provocado el error. O incluso también puede ser que esta persona lo haya silenciado, no haya dicho, ¿no? ¿Ya? Es decir, no advierte a la otra persona del error en que ha incurrido, ¿no? O contribuye a mantener el error. Como ya les había dicho, ¿ya? Cuando hay una persona que actúa de mala fe, le hace cometer a otra persona cierto acto jurídico, entonces esta persona está actuando con dolo, ¿ya? Está actuando con dolo. A ver. Clases de dolo. ¿Qué tenemos? Ya. Según la norma, tenemos 3 clases de dolo. Dolo causal, dolo incidental, dolo omisivo, ¿ya? ¿Qué es el dolo causal? El dolo causal tiene por objeto inducir la voluntad de la otra parte, ¿no? Hacia la celebración del acto jurídico. Ya como les había dicho, ¿no? Este dolo es lo que habíamos tratado en la descripción, ¿ya? Que tiene por objeto ya inducir a la persona, ¿no? A la realización de cierto acto jurídico, ¿no? Esta inducción puede ser, ¿no? Por engaño, ¿no? De mala fe incluso, ¿ya? Que obviamente que va a ocasionar que la persona celebre un acto jurídico, ¿no? Que la otra persona celebre un acto jurídico, ¿ya? Para ser exacto, eso está en el artículo 210 del Código Civil, ¿ya? El dolo causal, ¿ya? Ahora, otra clase de dolo que nos señala la norma es el dolo incidental, ¿ya? ¿Y qué es el dolo incidental? El dolo incidental también es una clase de dolo, pero la diferencia entre el dolo causal es que el dolo incidental es de menor grado, ¿ya? El dolo incidental es de menor grado que la causal, ¿ya? Nos dice,
El dolo incidental hace únicamente que el acto jurídico sea celebrado en condiciones menos ventajosas, ¿ya? Obviamente que no es determinante en la declaración de voluntad, ¿no? De acuerdo, obviamente, al grado, ¿no? Es un dolo, pero de menor grado, ¿ya? Que a diferencia de la causal es de mayor grado, ¿ya? También tenemos el dolo omisivo, ¿ya? ¿Qué es el dolo omisivo? El dolo omisivo consiste en el silencio malicioso, ¿no? Que tiene como intención, ¿no? La realización de un acto jurídico, ¿no? O sea, va a inducir en error a la otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente ha silenciado de repente, ¿no? No ha dicho nada, no dice nada, no dice que está realizando, está cometiendo un error, no le dice nada a la otra persona y se calla, ¿ya? Entonces, si yo estoy celebrando un acto jurídico, pero sé que ese acto jurídico va a ser va a producir desventaja en otra parte, entonces yo estoy cometiendo un dolo omisivo, ¿ya? Porque yo no le estoy diciendo nada, no le estoy diciendo nada. Él simplemente está realizando el acto jurídico, pero yo no digo nada, ¿ya? Ese es un dolo omisivo, ¿ya? Eso está en el artículo 212 del Código Civil, ¿ya? Para ser exacto. Ahora, ya habiendo tocado las clases de dolo, ahora vamos a pasar a lo que es la violencia, ya como siguiente componente de los vicios de la voluntad. Ahora, ¿qué es la violencia? La violencia, según descripción, es la coacción ejercida, ¿no?, sobre una persona para obligarla a realizar un acto que no quiere, ¿ya? O sea, la violencia es una fuerza física, bueno, puede ser una fuerza física o moral, ¿no?, para realizar a la persona un acto, ¿no?, que obviamente que no quiere, ¿ya? Ahora, nos dice que la violencia es anulable, según el artículo 214 del Código Civil. Tienen ahí en la mano el Código Civil 214. ¿Qué nos dice? 214 del Código Civil. ¿Tendrán? Katy, dime. Sí, doctor, artículo 214. La violencia o la intimidación son causas de anulación del acto jurídico, aunque hayan sido empleadas por un tercero que no intervenga en él. Ya, muchas gracias, Katy. Como pueden ver, en el artículo 214 nos habla que tanto la violencia como la intimidación son causas de anulabilidad, ¿verdad? ¿Ya? Por lo tanto, la violencia deviene en anulable, ¿ya? Así que, a ver, vamos a proseguir. Clases de violencia, ¿ya? ¿Cuáles son las clases de violencia que tenemos? Ya. Según el ordenamiento jurídico, tenemos la violencia física y la violencia moral, ¿ya? Tenemos esas dos clases de violencia, ¿ya? Violencia física y violencia moral, ¿ya? La violencia física, más conocido también, otros lo conocen como violencia compulsiva, ¿no? O también en otros términos, la vis absoluta. Así también se le conoce, ¿no?, a la violencia física, ¿ya? Así que, ¿qué es la violencia física? Es el ejercicio de la fuerza física, ¿no?, para obligar a la realización del acto, ¿no? Obviamente que aquí no va a haber voluntad, ¿verdad?, para la realización de cierto acto, ¿ya? Obviamente que significa que cuando una persona no ejerce su voluntad, pero de alguna manera, por alguna fuerza física e irresistible, va a realizar cierto acto, ¿verdad? Cierto acto jurídico, ¿ya? Por ejemplo, a ver, a mí me golpean, ¿verdad?, para realizar de repente una donación, ¿verdad? Una persona quiere que yo le dé a mi propiedad, ¿no? Y me está golpeando, me está golpeando. Obviamente que de alguna manera me está haciendo incluso, se está oponiendo a mi voluntad, por eso yo no quiero, pero la persona, porque por tratarse de repente la persona es más fuerte que yo, por tratarse de una fuerza física e irresistible, me hace firmar un documento, ¿ya? Eso sería un tema, un ejemplo de violencia, ¿ya? Violencia física, ¿ya? Obviamente que esta violencia, como digo, no tiene que ser irresistible, ¿verdad? ¿Ya?
de alguna manera, tu voluntad está siendo afectada, ¿ya? Está siendo afectada, ¿ya? Otro ejemplo, a una persona que de repente quiere firmar un contrato de compra-venta y lo están de alguna manera, lo están violentando, ¿no? Lo están haciendo de repente obligar a firmar, de alguna manera lo cogen la mano y le quieren hacer firmar. Estas situaciones pasan a veces muy raras veces, pero al hacer eso, obviamente que hay una fuerza física irresistible, ¿ya? Para que pueda realizar cierto acto jurídico, ¿ya? Si eso pasa, obviamente que se está configurando lo que es la violencia física, ¿ya? En la realización de un acto jurídico, ¿ya? Ahora, según la doctrina, nos dice que la violencia física no debería estar encajada en los causales de anulabilidad. ¿Por qué? Porque si bien nosotros sabemos que cuando hay violencia física y esa violencia obviamente se está oponiendo a tu voluntad, no, obviamente que no hay manifestación de voluntad, ¿verdad? No estás manifestando tu voluntad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a raíz de la violencia, de una violencia física, estás celebrando un acto jurídico, pero obviamente sin manifestación, ¿verdad? De voluntad, ¿ya? Por lo tanto, ya que como no hay manifestación de voluntad, no sería una de las causales, ¿verdad? El 221, que se sitúa, ¿no? Como violencia, sino ustedes deben saber que las causales de nulidad se encuentran en el artículo 219, ¿verdad? ¿Tienen ahí el Código Civil, por favor, para que me puedan dictar qué nos dice el 219 del Código Civil? El Sí, inciso doctor. 1. A ver. Artículo 219, causales de nulidad. El acto jurídico es nulo. 1. Cuando falta la manifestación de voluntad del agente. Ya, ahí nomás. Gracias, ahí me voy a detener. Gracias, Milagros. Obviamente que, según la doctrina, dice que cuando hay violencia física y obviamente que ésta se opone a tu voluntad, el acto jurídico no vendría a ser anulable, sino nulo. ¿Por qué? Porque no hay manifestación de voluntad. Así que, por lo tanto, la violencia física se coacciona tanto la voluntad como su exteriorización de la persona, ¿verdad? Como pueden ver, según los ejemplos que les he dado, es así, ¿verdad? Se coacciona la voluntad y su exteriorización. Por lo tanto, la violencia física no encaja dentro de lo que es la violencia como causal de anulabilidad, sino la violencia física encajaría con lo que es las causales de nulidad, ¿no? En el inciso 1, que no hay manifestación de voluntad, ¿no? Para realizar el acto jurídico. Por lo tanto, ese acto jurídico devendría en nulo, ¿ya? Y no anulable. Ese según tesis así que señalan, ¿no? Según la doctrina, ¿ya? Pero literalmente, y obviamente que la violencia lo encontramos siempre, bueno, en el artículo 221, causales de anulabilidad, ¿no? Como vicio, ¿no? De la voluntad, ¿ya? ¿Ya? Esa sería la diferencia. Otros también señalan que, otro sector de la doctrina también señala que a raíz de una violencia física, como no hay manifestación de voluntad, obviamente que no sería un acto jurídico, ¿no? Porque todo acto jurídico es una manifestación de voluntad. Así que, por lo tanto, si no hay acto jurídico, entonces estaríamos hablando de un acto inexistente, ¿ya? Sería un acto inexistente. ¿Por qué? Porque para que haya un acto jurídico tiene que haber manifestación de voluntad. Y de acuerdo a la violencia física, cuando a ti te obligan a hacer algo sin tu manifestación de voluntad, obviamente no estamos hablando de acto jurídico, sino estamos hablando de un acto inexistente, ¿ya? Son posiciones que la doctrina señala, ¿ya? Pero como nuevamente repito, literalmente hablando, la violencia se encuentra en causales de anulabilidad, ¿ya? Pero en otro sector nos dice que no, que la violencia física, al menos, se considera como un acto nulo, ¿ya? Ahora, ya habiendo tratado lo que es la violencia física, ahora pasemos a lo que es la violencia moral, ¿ya? La violencia moral también se le conoce como violencia impulsiva, ¿ya? O también, en otros términos, se le conoce como la vis compulsiva, también se le conoce, ¿ya? ¿Ya? Pero en este sentido vamos a tratar así, la violencia física como violencia compulsiva
y la violencia moral como violencia impulsiva, ¿ya? Así que, ¿qué es la violencia moral? La violencia moral es la amenaza, ¿verdad?, de un mal que, influyendo temor en el ánimo de una persona, le conduce a realizar cierto acto jurídico, ¿no? Que no habría sido realizado de no existir, ¿no? Esa amenaza, ¿verdad? Tenemos que tener en claro que la violencia moral se equipara a lo que es la intimidación, ¿ya? Aquí no hay ninguna fuerza física, ¿ya? Acá hay una, de alguna manera, hay una violencia de manera moral, psicológica, ¿ya? Porque te están amenazando, ¿verdad? Están de alguna manera, te están aturdiendo, ¿no? Te están fastidiando, ¿ya? Para que tú realices cierto acto jurídico, ¿ya? Te están perturbando, ¿ya? Así que eso lo podemos encontrar en el artículo 221, ¿no? El inciso 2, ¿no? Que obviamente que nos habla que entre las causales de anulabilidad se encuentran los vicios, ¿no? De voluntad, el error, el dolo, la violencia o la intimidación, ¿no es así? ¿Ya? Así que, hablando de la violencia moral, esta sí encajaría, obviamente, ¿no? En lo que son las causales de anulabilidad, ¿ya? Porque aquí, obviamente, sabemos que se coacciona la voluntad, ¿no? Debido a las amenazas. Pero la exteriorización ya depende de ti, ¿no? Depende de ti. Tú decides celebrar el acto jurídico o cómo no celebrarlo, ¿verdad? ¿Ya? En cambio, en la violencia física, como habíamos dicho, se coacciona la voluntad de la persona y al igual su exteriorización, ¿verdad? Porque estás ante una fuerza física irresistible. En cambio, en la violencia moral, estás simplemente ante una amenaza, ¿verdad? Solamente están atentando, ¿verdad? Tu voluntad, te están perturbando la voluntad, ¿ya? Pero la exteriorización, ¿quién lo hace? Lo haces tú, ¿verdad? Tú estás en la facultad, ¿no? De exteriorizar esa voluntad o no, ¿ya? Por lo tanto, ese tipo de violencia sí encaja como causales de anulabilidad y el otro no, ¿no? Así que, ahora, pasemos a la siguiente diapositiva. Intimidación, ya. Habíamos hablado que la violencia moral se equipara a lo que es la intimidación. ¿Y por qué? Porque la intimidación, ya lo había dicho, es la violencia moral o impulsiva, ¿verdad? ¿Ya? Donde se actúa por miedo, temor o simple sufrimiento, ¿no? Ante un daño, ¿no? Que afecta al declarante, ¿verdad? Es una amenaza, ¿no? Te están perturbando tu voluntad, ¿no? ¿Ya? Tenemos que también saber que la violencia impulsiva o intimidación vician la voluntad, ¿ya? Vician la voluntad, mientras la violencia compulsiva o física excluye la voluntad. Ya lo habíamos hablado, ¿verdad? De alguna manera, la intimidación, la violencia moral van a viciar esa voluntad, ¿verdad? Pero tú estás en el afán de exteriorizarlo, ¿verdad? Tú estás en la facultad de exteriorizar, ¿no? Esa voluntad, ¿verdad? Que ha sido afectada, ¿no? Por una amenaza, ya. Pero en la violencia física, obviamente, que necesariamente ya no hay voluntad, porque tú estás, ya nuevamente repito, ante una fuerza física, ¿no? Que impide que tú puedas oponerte, ¿verdad? Hacia esa, hacia esa fuerza que te están obligando tú, de alguna manera tu voluntad está siendo afectada, ¿verdad? Sí o sí tienes que someterte, ¿verdad? A esa fuerza, ¿ya? A esa fuerza física, ¿ya? Por lo tanto, no se puede hablar de voluntad, ¿ya? Cuando se habla de violencia física, ¿ya? En la violencia impulsiva solamente se habla de una voluntad viciada, ¿ya? En cambio, nuevamente repito, en la violencia compulsiva o física no hay voluntad, no hay manifestación de voluntad. Doctor, cuando se refiere a violencia, o sea, voluntad viciada, ¿quiere decir voluntad alterada o dañada? Claro, así es, Milagro, una voluntad alterada o dañada, pero de alguna manera esta voluntad tiene que ser moral, ¿no? Que perturben tu interiorización, ¿ya? ¿Ya? Y la exteriorización va a depender de ti, ¿ya? Tú decides jugártela, pues tú decides arriesgarte, ¿no? De repente me amenazan para firmar un documento, pero me han amenazado, pero en cambio no me están, físicamente no están violentando, ¿verdad? No me están violentando a que firme,
Pero si me han amenazado, entonces, obviamente que han alterado mi voluntad, ¿verdad? Tengo miedo, pero depende de mí, ¿verdad? Exteriorizarlo, ¿no? Firmar o no firmar ese documento, ¿no? Si firmo, ya, no me hacen daño. Si no firmo, yo me arriesgo a que me hagan daño, ¿no? ¿Ya? Esa es la diferencia, ¿ya? Entre la violencia moral y la violencia física, ¿ya? La violencia moral es lo mismo que la intimidación, ¿ya? Por eso, en el artículo 221, causales de anulabilidad, nos habla violencia o intimidación, ¿ya? Sabemos que la violencia la hemos separado en dos clases, ¿ya? Pero tratándose de la violencia moral, es la misma intimidación, ¿ya? Así que, prosiguiendo. ¿Cuáles son esos elementos, ¿no?, que generan la intimidación? Aquí de manera didáctica yo le he colocado, ¿ya? Aquellos elementos que generan la intimidación pueden deberse a estos componentes. Uno, que haya la existencia de una amenaza que cause miedo o temor, ¿no? Para la realización de un acto jurídico, ¿verdad? Ya lo había hablado, que cuando a mí me amenazan para realizar un contrato, ¿no? Un contrato de donación, ¿no? Quieren que yo les dé a mi casa y me amenazan, ¿no? Con que si yo no hago la donación, me van a, de repente, ¿no? Van a hacer daño a mí, o de repente van a hacer daño a mi familia, ¿no? Ya estoy en una situación, ¿no? Muy vulnerable, ¿ya? Ya, eso es la intimidación, ¿ya? Cuando hay una amenaza. Ahora, el siguiente elemento, este mal debe ser inminente. ¿Qué quiere decir inminente? Que tiene que ser, que tiene que estar próximo a suceder, ¿no? Ya, acá ya como que se involucra el tiempo, ¿ya? Que este hecho tiene que ser a futuro, ¿ya? El mal debe ser inminente, ¿ya? Tiene que estar próximo a suceder, tiene que ser futuro, ¿ya? Y grave de repente, porque está con la gravedad, ¿no? Te van a, te van a, te van a ocasionar un daño, ¿verdad? Ya eso vendría a ser lo que es la gravedad, ¿ya? De la situación, ¿ya? Como tercer componente, el mal puede recaer sobre la persona, ¿verdad? O bienes de la víctima, ¿verdad? ¿Ante quién se va a dirigir esa intimidación, esa amenaza? Ante mí, ¿verdad? Ante mí como persona, o también puede recaer sobre mis cosas, ¿verdad? Mis bienes. De repente quieren romper, ¿no? Mis cosas, ¿no? Quieren de repente causar daños a mi propiedad, ¿ya? Por lo tanto, ese mal puede recaer tanto a mí como persona como a mis bienes, ¿ya? O también señala que también ese mal puede recaer sobre nuestros parientes, ¿verdad? De repente quieren hacer algún daño, de repente a nuestros familiares, ¿ya? Eso ya serían los componentes, ¿no? De la intimidación, ¿ya? Ahora, también nos dice la norma que se debe tener en cuenta para la generalización de lo que es la intimidación, se debe tener en cuenta tanto la edad, el sexo o la condición de la persona, ¿verdad? ¿No? Y las demás circunstancias que puedan influir, ¿no? Todo ello lo hace, ¿no? Con la finalidad de poder graduar, ¿no? Qué tan grave es la intimidación, ¿verdad? Para accionar una anulabilidad, ¿no? En caso de que tú realices un acto jurídico por intimidación, ¿verdad? Se debe tener en cuenta, claro, la edad, el sexo de la persona, ¿no? La condición de la persona, ¿no? Para generar una acción de anulabilidad, ¿ya? Eso está en el artículo 216 del Código Civil. Bien, entonces ya hemos realizado todo lo que son los vicios de la voluntad, ¿ya? Habíamos hablado que entre los vicios de la voluntad está el error, está el dolo, está la violencia o intimidación, ¿ya? Todo ello son causales de anulabilidad del acto jurídico, ¿ya? Y si hablamos de anulabilidad del acto jurídico, estamos hablando de ineficacia del acto jurídico, ¿ya? Así que, bueno, eso serían todo lo que son los vicios de la voluntad, ¿ya? Ya le hemos tocado así de manera, ya que como es un tema breve, pero lo hemos tratado de hacer detallado, ya es importante tener en cuenta estos vicios para poder tocar ahora el próximo tema, los próximos temas. Ya. Doctor, y... Ah, ya. Dime. No, dime, antes de pasar al próximo ¿Qué tema. diferencia, o sea, los vicios de la voluntad pertenecen a la anulabilidad? Claro.
Bueno, está como causal de anulabilidad, ¿ya? Pero obviamente que según el 221, no sé si tienes a la mano ahí el Sí, artículo sí lo tengo. 221 del Código Civil. Sí. A ver, ¿me puedes dictar, por favor, el 221? ¿Qué inciso? ¿Todos? Sí, los 4 incisos que señala el 221, por favor, para que Ya. nos quede. Causales de anulabilidad. El acto jurídico es anulable. 1. Por incapacidad relativa del agente. 2. Por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación. 3. Ujú. Por simulación, cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho de tercero. 4. Cuando la ley lo declara anulable. Ya, muchas gracias, Milagros. Como puedes ver, las causales de anulabilidad son 4, ¿verdad? Te señala 4 incisos, entre los cuales en el inciso 2 exactamente te señala los vicios de la voluntad, ¿verdad? Que estos son el error, ¿no? El dolo, la violencia o intimidación. ¿No es así? Ahora, las causales de anulabilidad también tienen que ver con la capacidad, pero de forma restringida de la persona. Si una persona que tiene capacidad restringida celebra un acto, devendría en anulable, ¿ya? Si una persona también intuye en uno de los, incurre en uno de los vicios de voluntad, error, nuevamente repito, error, violencia o intimidación, dolo, también ese acto devendría en anulable, ¿ya? Si estamos hablando de una simulación, también es anulable, ¿ya? Y el otro inciso es en lo que la ley ya señale, ¿no? ¿Qué acto jurídico es anulable? ¿Ya? Esos 4 incisos son causales de anulabilidad. Y como puedes ver, los vicios de la voluntad están solamente en una de las 4 causales, en una de las otras causales que tiene, nada más. ¿Ya? Pero como digo, los vicios de la voluntad van a generar siempre anulabilidad. ¿Ya? Así que, Doctor, y cuando es anulable, ¿se puede corregir? ¿Se puede modificar? claro, es justamente Y, claro, claro, Milagros. Es justamente lo que estábamos hablando al comienzo, que los vicios de la voluntad, ya que como son anulables, tú estás en la facultad de poder afirmar eso o negarlo, ¿verdad? Por lo y en tanto, la tú puedes nulidad, corregirlo, o como no. ¿Y cómo corriges cómo corriges un acto anulable? Hay una figura jurídica encargada de hacer eso. ¿Ya? Para ser exacto, esa figura jurídica se le dice confirmación, ¿ya? Confirmación del acto jurídico, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú vas a estar en la facultad de poder corregir esos errores, ¿verdad? O como a la vez también declararlos nulos, ¿no? Si de repente te has equivocado, pero de alguna manera ves que los efectos bueno, no te ocasionan, bueno, te ocasionan igual algún beneficio, tú puedes, de alguna manera, afirmarlos, ¿verdad? Puedes corregir algunos vicios, ¿no? Que se han cometido, ¿no? Desde el nacimiento de ese acto jurídico. Pero, ¿qué pasa si de repente tú se celebra un acto jurídico, pero tú ves que de alguna manera esos efectos no te benefician? ¿Ya? Pese a que incluso has cometido un error, ¿verdad? En el acto jurídico has cometido un vicio y ves que los efectos no son beneficiosos. Tú estás en la facultad de negarlos, ¿verdad? De poder declararlos nulo, ese acto jurídico, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ya? Y todo ello lo encuentras en lo que es la confirmación del acto jurídico, ¿ya? Es la facultad que tiene la persona para declarar nulo o no un acto jurídico, ¿ya? Ahora, hablando ahora el tema de lo que es nulidad, vamos a tocar lo que es eso. Nulidad y anulabilidad, ¿ya? Así de manera breve, mira, hoy día vamos a terminar un poco más temprano la clase porque el tema que vamos a tocar hoy día es algo breve, ¿ya? La siguiente semana vamos a tocar lo que es la ineficacia del acto jurídico, ¿ya? Así que ahora vamos a centrarnos en lo que es la nulidad y la anulabilidad, ¿ya? Ya hemos tratado los vicios de la voluntad y ahora vamos a tratar esto. Les voy a dar un alcance porque en la próxima clase vamos a tocar esto, ¿ya? Más detalladamente. Ahora les voy a dar un alcance breve de lo que es la nulidad y la anulabilidad, ¿ya?
para que lo puedan entender. Acá podemos ver lo que es la nulidad y la anulabilidad, ¿ya? Así que, a ver, ¿me escuchan, verdad? ¿Me escuchan, no? Ya. A ver, la nulidad, ya, como acá yo he hecho unos cuadros diferenciales, ¿ya? La nulidad que está en el artículo 219 y la anulabilidad que está en el artículo 221, ¿ya? La nulidad se le conoce como nulidad absoluta, ¿ya? En cambio, la anulabilidad, según la doctrina, lo conocen como nulidad relativa, ¿ya? Esas son diferencias entre lo que es la nulidad y la anulabilidad, ¿ya? La nulidad nos dice, el acto nulo es aquel que carece de algún elemento, presupuesto, requisito. Eso ya lo habíamos hablado en la estructura del acto jurídico, ¿verdad? Que tocamos la clase pasada, ¿verdad? Que está compuesto por lo que son elementos, presupuestos y requisitos, ¿ya? Ante la falta de cualquiera de esos componentes, se produce lo que es la nulidad, ¿ya? O también podría ser que teniendo esos componentes sea ilícito, ¿ya? ¿Ya? Devenga en ilícito, ¿ya? Teniendo los elementos, la estructura, los requisitos, cumpliendo con todo ello, pero cuando su fin sea ilícito, sería declarado nulo, ¿ya? Tienen ahí el artículo 5 del título preliminar del Código Civil, por si acaso. ¿Me podrían decir, a ver, la norma? El título preliminar, Ya, artículo 5. ya. Artículo 5, orden público, ¿Sí? buenas costumbres y nulidad del acto jurídico. Sí, por favor, léame, por favor. Ya. Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. Ya, muchas gracias, Milagros. Como pueden ver, el artículo 5 del título preliminar nos señala, ¿no? Que cuando el acto esté afectando el orden público o las buenas costumbres, que significa que sería ilícito, devendría en nulo, ¿ya? Así el acto jurídico cumpla, ¿no? Con aquellos elementos, requisitos, ¿no? Presupuestos. Pero si estos contradicen lo que es el ordenamiento jurídico, entonces devendría en nulo, ¿ya? Eso está en el artículo 5 del título preliminar del Código Civil, ¿ya? Así que por lo tanto, recalcando, a falta de algún requisito de la estructura del acto jurídico, o cuando estos atenten, ¿no? Contra el ordenamiento jurídico, sería nulo, ¿ya? El acto jurídico sería nulo, ¿ya? Ahora, caso contrario es hablando de la anulabilidad. El acto anulable es aquel que obviamente tiene todos los elementos y presupuestos y además es lícito, pero adolece de un vicio estructural, que quiere decir que le falta uno de sus requisitos, digo, alguno de sus componentes, ¿no? Que están enmarcados dentro de los requisitos, ¿ya? Por lo tanto, como ejemplo, tenemos, cuando hablamos de la capacidad restringida, ya le habíamos tocado, ¿verdad? Una persona que está bajo causal de la capacidad restringida, bajo de una de esas causales, y celebra un acto jurídico, estaríamos hablando de un acto anulable, ¿verdad? Porque bien puedes afirmar o bien puedes negar, ¿verdad? La realización de ese acto jurídico, ¿no? Que has hecho. Ahora, también, vicios de la voluntad. Ya habíamos tocado que entre los vicios de la voluntad es error, violencia o intimidación, ¿verdad? Dolo, ¿ya? Esos son vicios. Y otras señaladas por la ley, ¿no? ¿Esto está en qué artículo? Ya lo había mencionado acá la compañera Milagros, lo mencionó, está en el artículo 221 del Código Civil, ¿ya? Causales de anulabilidad. Ahora, otra diferencia. Las causales de nulidad tutelan el interés público, ¿ya? Porque es de interés público, es de interés general, ¿ya? En cambio, la anulabilidad es de interés privado. ¿Por qué? Porque solamente atañe a las partes involucradas en la celebración del acto jurídico, ¿ya? Ahí podemos hablar de anulabilidad, ¿ya? Nulidad es de interés público, ¿ya? Es general, ¿ya? Esa es una de las diferencias entre la nulidad
y la anulabilidad. Ahora, otro, la nulidad comprende causales expresas y también a la vez comprende una causal tácita, ¿ya? La causal tácita lo podemos encontrar en el artículo 219, inciso 8, causales de nulidad, ¿ya? La causal tácita también es más conocida como la nulidad virtual, ¿ya? ¿Por qué? Porque no, textualmente no se está señalando, ¿verdad? Las causales. Por lo tanto, solamente el inciso 8 del 219, a ver si me permiten, nos dice, en el caso del artículo 5, el título preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa, ¿verdad? Obviamente que aquí no nos especifica cuál es la causal de nulidad, simplemente nos dice, ¿no? Siempre y cuando se contravenga el ordenamiento jurídico, ¿ya? Cuando eso suceda, estamos hablando de una nulidad virtual, ¿ya? Por lo tanto, la nulidad virtual es una nulidad tácita, ¿ya? Así que en la nulidad interviene lo que es la causal de forma expresa y la causal de forma tácita, ¿ya? Caso contrario, en la anulabilidad solamente se tiene que ceñir a las causales de la anulabilidad misma, ¿ya? Por lo tanto, serían causales expresas, ¿ya? La nulidad hay causales expresas y tácitas. En la anulabilidad solo hay causales expresas, ¿ya? Otra diferencia. La acción de nulidad puede ser ejercitada por cualquiera, siempre que acredite legítimo interés, ¿no? Económico, moral. Incluso puede intervenir el Ministerio Público, según el artículo 220 del Código Civil, ¿no? Que nos habla quiénes están facultados para ejercer la acción de nulidad de un acto jurídico. ¿Quiénes pueden realizar una nulidad de acto jurídico? Pues bien, acá la norma nos dice que lo puede realizar cualquier persona que esté facultada, ¿verdad? Que de alguna manera tenga legítimo interés, ¿no? En ese acto, ¿ya? Y también hay intervención del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que la nulidad es de interés público, ¿verdad? Es de interés general. Por lo tanto, el Ministerio Público puede intervenir incluso en la nulidad de un acto jurídico. A diferencia de la anulabilidad, ¿no? Que como habíamos hablado, la anulabilidad solamente compete a las partes celebrantes, ¿verdad? No es de orden privado, ¿ya? Así que por lo tanto, los que pueden alegar la acción de anulabilidad solamente son las partes involucradas en la celebración del acto jurídico, ¿ya? A ver, aquí nos dice, la acción de anulabilidad solo puede ser ejercida por la parte celebrante del acto jurídico, ¿no? Y que ha sido perjudicada con la causal, ¿verdad? Es aquella persona que ha sido perjudicada, ¿verdad? Con la causal de anulabilidad, ¿no? Por error, dolo o intimidación, ya. Esa persona está facultada solamente para que realice la acción de anulabilidad, ¿ya? En cambio, la nulidad puede ser cualquier persona que tenga legítimo interés, ¿ya? Esas son diferencias entre la nulidad y la anulabilidad. Otro, la sentencia de nulidad es constitutiva. ¿Por qué? Porque la nulidad se va a constituir de pleno derecho. De alguna manera, ese acto jurídico que de alguna manera no ha cumplido con uno de los requisitos o es ilícito, de alguna forma va a ser nulo, ¿ya? Se va a constituir en nulo, ¿ya? Se va a constituir en nulo, como si nunca hubiera pasado, ¿ya? Como si nunca hubieran celebrado ese acto jurídico. Ahora, en cambio, la anulabilidad, su sentencia es declarativa. ¿Por qué? Porque es declarativa porque los efectos de la sentencia se van a retrotraer, ¿verdad? A la celebración del acto jurídico. O sea, yo me refiero que tengo la potestad de afirmar, o sea, esa sentencia va a afirmar o va a negar, ¿verdad? Los efectos del acto jurídico. Por eso se va a retrotraer recién a la celebración del acto jurídico, ¿verdad? Donde, por ejemplo, tú decidirás, ¿no? Si es que vas a declarar válido o no el acto jurídico que celebraste, ¿no? En cambio, la nulidad, ya al faltar uno de esos requisitos indispensables, ¿no? Va a devenir en nulo, ¿ya? O sea,
va a estar muerto ese acto, ¿ya? La nulidad. En cambio, la anulabilidad, tú tienes la potestad incluso de declararlo válido o no ese acto jurídico, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ya? Y la sentencia, que en un proceso de nulidad va a ser de forma constitutiva, ¿ya? Porque va a constituirse en nulo. En cambio, la anulabilidad, el proceso de anulabilidad, la sentencia va a ser declarativa, ¿ya? Porque se va a retrotraer al pasado, ¿ya? Al pasado, donde tú vas a tener la potestad de declarar, de alguna forma, de declarar válido o no el acto que celebraste, ¿no? En ese momento, ¿ya? Esas serían diferencias entre la nulidad y la anulabilidad. ¿Ya? Otra diferencia, la nulidad. La acción de nulidad prescribe a los 10 años, ¿ya? Eso está en el artículo 2001 del Código Civil, cuando estamos hablando de la prescripción, ¿verdad? La prescripción y la caducidad, ¿ya? En ese libro, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que cuando queremos realizar una nulidad de un acto jurídico, este va a prescribir a los 10 años. Nosotros tenemos 10 años para declarar nulo un acto jurídico, ¿ya? Así que, por lo tanto, a ver, en cambio, la anulabilidad prescribe a los 2 años, ¿ya? A diferencia de la nulidad, que prescribe a los 10 años, la anulabilidad va a prescribir a los 2 años, ¿ya? En temas prácticos, cabe mencionar que la nulidad es un poco más tediosa, un poco más complicada, ¿ya? Porque hay que probar muchas cosas. Por ejemplo, también cuando hablamos sobre la nulidad de un matrimonio, por ejemplo, ¿no? Quieres declarar nulo un matrimonio que ha sido de alguna manera afectado, ¿no? Por algún elemento, presupuesto, requisito, ¿no? O haya sido ilícito de alguna manera, pero ha celebrado, ¿no? Un matrimonio, pero tú quieres declarar nulo ese matrimonio, ¿ya? ¿Y dónde lo haces? ¿Qué proceso tienes que seguir? Nulidad de acto jurídico, pues, ¿ya? ¿Y cuánto tiempo tienes para poder realizar ese proceso, para poder demandar? Acá la norma nos dice, cuando tú quieras demandar la nulidad de un acto jurídico, tienes 10 años. Tienes 10 años, ¿ya? En cambio, en la anulabilidad, si tú has celebrado un acto jurídico, pero has sido engañado, de alguna forma has sido engañado, ¿ya? O de repente has sido intimidado para celebrar ese acto jurídico, la norma te dice que solo tienes 2 años para poder ejercer la anulabilidad de ese acto jurídico. Declararlo afirmado o no, o declararlo de alguna manera nulo, ¿no? Lo niegas, ¿ya? Ese es lo que es la anulabilidad, ¿ya? Ahora, la nulidad, ya, como última diferencia tenemos que en la nulidad, el acto nulo no es convalidable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el acto que ha sido declarado nulo o que ha devenido nulo, tú no lo puedes, no puedes validar ese acto, ¿no? Porque ya desde su inicio le ha faltado uno de los requisitos, ¿verdad? O de repente ya estuvo mal estructurado, ¿ya? Por lo tanto, tú no lo puedes convalidar, ¿ya? No lo puedes hacer valer, ¿ya? Ese acto nulo, no puedes hacer valer ese acto nulo. En cambio, en la anulabilidad ya habíamos dicho que la facultad de haber realizado un acto viciado, ¿no? Tú tienes la potestad, la facultad de declararlo válido o inválido, ¿verdad? El acto anulable, ¿verdad? ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo se llama esa figura? Donde tú vas a declarar válido o inválido un acto. Pues ya lo había mencionado, se le dice confirmación, ¿ya? ¿Ya? Se le dice la confirmación del acto jurídico. Ya. Bien, entonces, eso serían, bueno, básicamente esas serían las diferencias entre lo que es la nulidad y lo que es la anulabilidad del acto jurídico, ¿ya? Así que, bueno, chicos, entonces, hasta acá hemos tocado el tema, de hoy, ¿ya? Como yo había mencionado, hoy día hemos tocado solamente un tema breve, pero a la vez detallado, y obviamente que la próxima semana vamos a tocar lo que es la ineficacia, ¿ya?
Y para y para poder avanzar con ese tema es necesario, ¿no? Que ustedes también puedan comprender lo que es los vicios de la voluntad y de manera, ahora que le hemos tocado breve, la nulidad y la anulabilidad del acto jurídico, ¿ya? En este caso hemos tocado las principales diferencias, ¿ya? Cuando estamos hablando de un acto jurídico nulo y cuando estamos hablando de un acto jurídico anulable, ¿verdad? Podemos ver que se sitúa, ¿verdad?, en diversos artículos de la norma, ¿ya? Y aquí hemos hecho unas diferencias. Así que, bueno, bueno muchachos, la clase de hoy solamente hemos tocado esto, ¿ya? Solamente nos compete solamente tocar este tema, ¿ya? La próxima clase vamos a tocar lo que son, ya he dicho, la ineficacia del acto jurídico, ¿ya? Es necesario que tengan en cuenta lo que hemos tratado, ¿ya? Vicios de la voluntad y también lo que es la nulidad y la anulabilidad del acto jurídico, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta por si acaso para poder atender a Sí, su doctor. duda? A ver. Sí, dime, Sí, Katy, con dime. el artículo 221 causales No te escucho bien, Katy. ¿Podrías repetirlo, por favor? anulabilidad, quería hacerle una pregunta. Digamos, una persona, una donación, ¿no? Sí. Con respecto al artículo 221, ¿me escucha? Sí, sí, te ¿Me escucho, sí te escucha, escucho. doctor? Ya. Con respecto al artículo 221, causales de anulabilidad con respecto a la intimidación, digamos, una persona firma una donación, que es para su sobrina, digamos, por una intimidación de su hermano. Una ¿Ya? vez ya, digamos, firmado la donación, ya, ¿no? Con todo, digamos, los requisitos necesarios, pero terminando de firmar, ¿cómo puede esa persona sustentar, digamos, o hacerlo anulable el contrato, el El acto, documento? el acto que ha realizado. Ajá, el acto de esto, sabiendo que, digamos, lo ha dicho verbalmente, ¿no? Pero para estos casos, para que la intimidación sea un poquito más creíble, digamos, lo ha mandado a seguir, digamos, ¿no? A su familia, que cualquier cosa si no firmas, te voy a hacer daño a tu familia, ¿no? ¿Cómo esta persona puede anular este acto ya habiendo firmado, digamos, ¿no? O de repente, en este caso todavía la sobrina, para que sabiendo que está siendo intimidado, lo manda a registrar, ¿no? En los registros públicos, ¿no? Porque te dan un plazo de una semana, ¿no? Una vez que ya se firma todo esto, para poderlo ya estar en registros públicos. ¿Podría Ya, la persona hacerlo anulable una vez que ya esté en los registros o tendría que ser antes, digamos? claro, sí. Muchas gracias por la pregunta, Katy. Obviamente que sí. Si una persona que está siendo intimidada está incurriendo en una de las causales, ¿verdad? Porque obviamente que lo han amenazado. Pero no lo están forzando físicamente, lo están amenazando, ¿verdad? Para que esta persona pueda firmar, ¿ya? Eso sería, según la clasificación que hemos dado, una clase de violencia, sería violencia moral, ¿verdad? ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo están intimidando, ¿verdad? Para que realice cierto acto, ¿ya? Pero esa persona ya lo firmó, ya lo firmó. Así que por lo tanto, de todas maneras, esta persona está en la potestad de poder realizar un proceso de anulabilidad del acto jurídico, ¿ya? ¿Bajo qué causal? Bajo intimidación, ¿ya? Y si ya se ha registrado, incluso todavía puede realizarlo todavía. Puede realizar el proceso de anulabilidad de ese acto jurídico que está celebrando o que ha celebrado, ¿ya? Pero la norma te dice cuánto tiempo tienes para poder realizar ese acto. Ya lo había mencionado. La norma te dice que, según el libro de prescripción, te dice que para realizar la anulabilidad de un acto jurídico, tienes 2 años, ¿ya? Si en 2 años no has realizado la acción de anulabilidad, entonces se debe entender que tú estás aceptando, ¿ya? Y por lo tanto ya no puedes hacer nada, ¿ya? Así que
La vía correcta es eso, realizar una acción de anulabilidad, ¿ya? Ahora, también hay otra pregunta que me dicen, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, ¿no? Yo me caso con alguien y quiero vender una casa, ¿no? Una casa producto de la sociedad conyugal, que es de los dos, obviamente, pues, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo me hago pasar por soltero? Me hago pasar por soltero y vendo la casa a un tercero, ¿no? Y solamente yo contrato solo como esa persona nada más. Yo contrato con esa persona y yo, incluso yo ya le transfiero la propiedad. Yo ya celebro el contrato. Yo le transfiero mi propiedad. Y ya incluso ya pasa un tiempo, todo, yo gozoso porque yo ya cobré también. Y mi cónyuge se entera que yo he realizado un contrato de compra-venta, ¿ya? Pero sin su intervención, porque se supone que en la sociedad conyugal tienen que intervenir los dos, ¿verdad? Ante un acto jurídico, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo he celebrado el acto jurídico a mi nombre, sin, obviamente no le avisé, pero mi cónyuge se entera? ¿Cómo? Y de alguna manera ella me reclama, me dice, ¿cómo vas a vender la propiedad? La propiedad es de los dos. Y ella incluso me dice, yo quiero recuperar esa propiedad todavía, me dice, ¿no? Que yo he vendido. ¿Cómo puede recuperar ella la propiedad que yo le he vendido, no? Porque obviamente a ella le compete también, ¿no? Porque está su nombre también, ¿no? Pero yo ya lo vendí. ¿Cómo puede reclamar eso? Pues la única manera que puede hacerlo es con la nulidad del acto jurídico, ¿ya? Tendría que declarar nulo el contrato que yo realicé con el tercero para que esa nulidad, para que ese contrato devenga en nulo, o sea, devenga en muerto, ¿no? Y obviamente me cobre la indemnización, ¿no? También, ¿no? Pertinente, ¿ya? Ese sería casos que pasan, ¿ya? Así que hablando de ese tema de querer, puedes declarar nulo cualquier tipo de acto jurídico, sea contratos, ¿no? O temas de matrimonio también puedes declarar nulo, ¿ya? Esa es la vía correcta. Aunque también déjame decirle que la nulidad de acto jurídico es, procesalmente hablando, es una vía un poco complicada, un poco más larga, ¿no? Porque tienes que probar incluso y muchos requisitos, ¿no? Y es un poco más tedioso, pero es eficaz, como le digo, ¿no? Así que, en cambio, la anulabilidad es un proceso un poco más corto, ¿no? Aunque ambos se tramitan en la vía de conocimiento, ¿no? Generalmente en la vía de conocimiento, ¿ya? Ahora, también quiero agregar que el proceso de nulidad de acto jurídico procesalmente también hablando, no tiene una vía procedimental propia, porque la nulidad de un contrato, la nulidad de un matrimonio, eh, tú lo puedes hacer en cualquier vía. Puede ser la vía de conocimiento, puede ser la vía abreviada, puede ser la vía sumarísima también, porque la nulidad de acto jurídico eh, no está en ningún asunto, ¿verdad? Específico, no está en ningún asunto procedimental. Así que, por lo tanto, eh, la norma te da esas herramientas. Pero en la praxis, en la práctica, se da que la nulidad de acto jurídico generalmente lo hacen en la vía de conocimiento. ¿Por qué? Porque ahí se te exige que alegues más pruebas, medios probatorios, ¿no? Incluso tengas varias etapas, ¿no? Varias etapas para la solución de ese acto, de la nulidad de ese acto, ¿ya? Porque como habíamos dicho, la nulidad de acto jurídico es un poco más complicado, ¿verdad? Es un poco más, hay que ser bien tratable, bien minucioso en eso, ¿ya? Así que eso sería, ¿no? Prácticamente las diferencias también, ¿no? Entre lo que es declarar un acto jurídico nulo, o mejor dicho, imponer un acto jurídico, imponer la nulidad de un acto jurídico con imponer la anulabilidad, ¿no? De un acto jurídico, ¿ya? Así que cuando te falte uno de los elementos, requisitos, ¿no? Esenciales del acto, vendría en nulo. Pero si solamente faltas algunos requisitos menos exigibles, o cuando tu voluntad ha sido viciada, podrías imponer, ¿no? La anulabilidad de cierto acto jurídico, ¿ya? A ver,
para hacerlo más sencillo, la nulidad, tú haces, bueno, la nulidad desde la celebración ya está muerto, ¿ya? El acto jurídico está muerto. Pero en la anulabilidad, el acto jurídico tú lo realizas, pero ha sido viciado. Pero igual se genera un acto jurídico, ¿ya? Pero ese acto jurídico va a estar viciado, va a estar enfermo, ¿ya? Entre la cual tú lo puedes curar o lo puedes matar, ¿ya? Cuando tú tienes esa potestad de curarlo o matarlo, se le dice anulabilidad, ¿ya? En cambio, en el acto jurídico declarado nulo, ya está muerto, ¿ya? El acto jurídico nulo ya está muerto, ¿ya? Porque desde la celebración ya ha habido un defecto, ¿ya? Así que por lo tanto, si hay un defecto estructural, entonces nace muerto, ¿ya? En cambio, en la anulabilidad, el acto jurídico que tú realices nace enfermo, ¿ya? Esas son diferencias básicas, ¿ya? Y yo les he puesto estos términos ¿cómo se llama? Para que lo entiendan mejor, ¿ya? Así que, eso, bueno, eso sería todo. ¿Tienen alguna duda más, por si acaso? Ya, entonces, eso sería, la clase, ¿no? De hoy día. ¿Tienen alguna duda más o Sí, doctor, bueno de acá? Dime, dime, doctor, Ronnie. sí, doctor, los ancianos, ¿hasta cuántos años pueden celebrar un contrato, un acto jurídico? ¿Mm? Los ancianos, ¿Cómo? ¿hasta qué edad pueden celebrar un acto jurídico, un contrato? Ya, muchas gracias. Eh, la clase pasada, Ronnie, no sé si te acordarás que habíamos tocado sobre la capacidad del acto jurídico. ¿No es así? Habíamos tocado un poco sobre lo que son los requisitos, entre los requisitos del acto jurídico que está la capacidad, ¿verdad? Y según la norma nos habla de plena capacidad, ¿ya? Al decir plena capacidad significa que todos nosotros tenemos capacidad para realizar todos los actos jurídicos que consideremos, ¿ya? Por lo tanto, los ancianos o así haya personas que no puedan expresar bien su voluntad, están en la potestad de celebrar actos jurídicos, ¿ya? Y si por A o B el anciano no puede acercarse a la notaría o no puede firmar un contrato, ¿qué va a buscar? ¿Cómo se le llama esa figura que busca? Un apoyo, ¿ya? Una designación de apoyo. ¿Y cómo yo designo un apoyo? A través de la vía notarial o vía judicial, ¿ya? Generalmente un familiar tiene que realizar ese trámite, ¿ya? Y obviamente que al realizar ese trámite y lo designen como apoyo, esa persona va a firmar documentos a su nombre, ¿verdad? De la Doctor, persona anciana, ¿ya? o sea, Dime. si una persona tiene 85 años, él mismo tiene que designar un apoyo a un familiar. Ah, sí, no te escucho bien, Mili, por favor. ¿Podrías Ya, acercarte un perdón. poco? Ya. O sea, si yo soy una persona de 85 años y evidentemente no me puedo celebrar un acto jurídico, pero sí tengo la voluntad, tengo que yo misma designar a una persona familiar para que me represente. Claro, claro, así es. ¿Por qué? Mira, Mm, así seas persona de 85 o 90 años, estás facultada para realizar actos jurídicos. Pero si tu fuerza física te impide hacerlo, entonces designas un apoyo, una persona, ¿no? Designación de apoyo. Y esta persona va a actuar en tu nombre, ¿no? y si estoy una persona enferma, Una persona estoy, enferma, habría que ver de qué estarías enferma, ¿no? Porque también puedes porque incurrir en causales de capacidad restringida también, ¿no? sí, Por ejemplo, porque el mira, código que ha sido modificado, creo que tiene algunas contradicciones, porque cuando habla de la capacidad, por ejemplo, pone un ejemplo de una persona en estado de coma, o sea, coma vegetal, ¿no? Entonces, ¿cómo esa persona puede designar a una ayuda, ¿no? Si está, no, como que ya, tiene, claro. Ya mira, si puedes leer bien ahí en la norma, puedes ver, dice capacidad restringida, ¿verdad? Porque su capacidad está siendo limitada, ¿ya?
en temas, cuando la persona está en estado de coma, ya no puede expresar, ¿verdad?, su capacidad plena. Por lo tanto, lo colocan como capacidad restringida, ¿ya? Porque su capacidad, su voluntad, de alguna manera, ha sido limitada, ¿ya? Si está en estado de coma y no ha designado ningún apoyo, no tiene apoyo, entonces estamos hablando de capacidad restringida, ¿verdad? O sea, no va a poder realizar actos jurídicos, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no tenga la capacidad. Sí tiene la capacidad, solamente que ha sido restringida, ¿ya? En base a la situación en la que se encuentra, ¿ya? Que en el ejemplo Mm, es estado de coma, ¿ya? Y obviamente que si la persona está en estado de coma, pero sí ha designado un apoyo, eh, ese apoyo, claro, puede actuar, ¿no? En nombre de él, ¿no? Pero si no ha designado, entonces la persona se podría decir que está en capacidad restringida, ¿ya? Así que por lo tanto, todos nosotros tenemos la capacidad para realizar actos jurídicos, ¿ya? Esa sería la diferencia, ¿ya? ¿Tienen alguna duda más? Sí, doctor. Dime, dime. Sí, con respecto a la compañera que estaba comentando que una persona, digamos, que al cual eh, no ha intercedido por otra persona, ¿no? En caso quede en estado vegetal, ¿no? No tenga familia, no tenga esposa, digamos, no tenga hijos. Creo que en este caso se podría poner a un curador, ¿no? Que puede ser alguien más de la familia o que el Estado podría ver también por él en caso tuviera bienes. ¿Podría hacerse ese caso, doctor? Bueno, la norma no señala nada acerca del curador. ¿Por qué? Porque el curador ya ha sido dejado atrás, ya ha sido dejado en desuso. ¿Por qué? Porque a raíz de la designación de los apoyos, las personas obviamente están facultadas, ¿verdad? Para poder, ¿cómo te digo? Están facultadas para designar un apoyo de repente no pueden moverse, no pueden firmar, están facultadas para designar apoyos, pero en tal caso, si la persona incluso no puede ni tener no puede ni siquiera ni expresar la designación de un apoyo, ¿quiénes lo solicitan? ¿Quiénes solicitan el apoyo? La norma nos dice que si la persona que de repente tenga algún impedimento no puede ni siquiera ni designar un apoyo, entonces, ¿quiénes están facultados? Nosotros, otras personas, las que tienen legítimo interés, ¿verdad? Los familiares en estos casos, ¿ya? Los familiares pueden demandar la designación de apoyos. Ellos mismos pueden designarse como apoyos de esta persona, ¿ya? Si la persona no puede designar apoyos, entonces el interesado se va a designar como apoyo, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ya? También hay otro, que cuando la persona que quiere designar apoyos eh, o sea, no puede expresar para nada su voluntad, ¿no? Ni firmar un documento, nada. Entonces, lo que pueden hacer, a quienes le compete la designación de apoyos, es a los familiares, ¿ya? A los familiares tienen que designarse ellos mismos como apoyos. ¿Y en dónde lo hacen? En la vía judicial, ¿ya? En la vía judicial. Según el reglamento del decreto legislativo 384 nos señala, ¿no? Estas situaciones, ¿ya? Cuando la persona a quien tú quieres que esta persona quieres de alguna manera, tú quieres designarte como apoyo a esta persona y esta persona no puede hacerlo, entonces tú mismo tienes que demandar, ¿no? La designación de apoyos, ¿no? Doctor, ¿y la Así que figura de interdicción? la figura de interdicción, ya, la figura de interdicción ya no, se puede decir, ya no existe ya no Ya, existe, ya no ya existe. ¿Por qué? fue. Porque antes a la interdicción, eh, tú le declarabas incapacitado a una persona, ¿verdad? Incapacitado a una persona, y a raíz de la interdicción se declaraba un curador, ¿no es así? Para que se haga cargo de los bienes, ya, de sus bienes de esa persona. Ahora, ya que como hay designación de apoyos y como ya no hay incapacidad, de interdicción ya no se puede hablar. Ahora se puede hablar de designación de apoyos, ¿ya? Y las personas que han realizado una interdicción anteriormente a la norma tienen la obligación de revertir eso, ¿ya? La interdicción ya no hay, ahora hay designación de apoyos, ¿ya? Así que las personas que están interdictas se les puede decir que ya tienen capacidad, ¿ya? Tienen capacidad, ¿ya?
Si las personas que ya tienen una sentencia de interdicción, tienes que hacer una solicitud para poder convertir esa interdicción en designación de apoyos, ¿ya? Doctor, ¿y usted está de acuerdo con las figuras de apoyo? ¿O ¿Cómo? está de acuerdo con esa modificación del código de las figuras de apoyo? Claro, sí, justamente esta norma lo hicieron con fines humanitarios, ¿no? Es una norma que ha tenido su base, ¿no? En una norma internacional, ¿no? Diciendo que está mal discriminar a las personas que son incapaces. Ahora todas las personas tienen que tener capacidad, ¿no? Para realizar todos los actos jurídicos. ¿Por qué? Porque está mal decir a una persona, tú eres incapacitado. Está mal, tú ofendes a esa persona. Así que, en base a eso, por eso la norma, con fines humanitarios, ha declarado todos nosotros tenemos capacidad, todos nosotros tenemos la capacidad para realizar diversos actos jurídicos, ¿ya? Y si no podemos hacerlo, entonces tenemos la facultad de designar un apoyo, ¿ya? Y si aún así no podemos ni designar un apoyo, entonces la persona interesada que se designe el solo para que sea nuestro apoyo, ¿ya? Pero Eso es lo sucede que que nos dice la norma. pero puede verse que puede allí darse el caso de que esa persona interesada lo vea en su conveniencia de la persona que realmente necesita apoyo, ¿no? Y Es por eso que también la designación de apoyos pasa por un proceso, ¿no? de prueba, por ejemplo. Mira, por ejemplo, pasa por ciertos requisitos. Por ejemplo, tiene que probarse que esta persona, que la persona a quien tú vas a prestar apoyo, esté totalmente segura a tu disposición. Tenga incluso probar que esa persona tú le vas a dar alimentos, tú le vas a dar ropa, ¿no? Y que haya estado un tiempo incluso en tu casa, ¿no? Sin ningún tipo de violencia, porque uno de los requisitos es que no haya mediado ningún tipo de violencia, ¿no? En la demanda de designación de apoyos, ¿ya? Porque tú no vas a designar a alguien con quien tú ya has tenido un antecedente, pues, ¿no? De repente te ha golpeado, te ha pegado, ¿ya? Tú en tu demanda tienes que probar eso, tienes que probar que tú estás viviendo pacíficamente con esa persona, ¿ya? ¿Por qué? Porque si fuera lo contrario, entonces no te van a designar apoyo, ¿no? ¿Ya? Esos requisitos, como digo, están establecidos en el reglamento de la designación de apoyos y salvaguardias, ¿ya? Ahora sí. Doctor, doctor, Dime, Katy. sí, una última preguntita. Digamos, es necesario sí o sí que una persona, digamos un anciano de 85, ¿no? Tenga una persona de apoyo, si en este caso el acto jurídico que quisiera hacer sería casarse, digamos, con una persona de 65, ¿no? Y este anciano es un viudo, que digamos tiene 7 hijos y a la edad que tiene, obviamente que estos hijos ya no quieren que se vuelva a casar, ¿no? Obviamente por la herencia, ¿no? Porque de todas maneras si se casa, digamos, este anciano de 85 con sociedades gananciales, de todas maneras se vería dividido ya, ¿no? A algo más pequeño, ¿no? La herencia. Claro, Necesariamente tendría que tener un apoyo esta persona, por más que se haga un examen, digamos, psicológico, del cual puede indicar que sí se encuentra consciente, lúcido, que sabe lo que está haciendo, o sí necesita a esa persona de apoyo. En este caso sus hijos no quieren, digamos, nadie le va a apoyar en de que te cases, ¿no? A esa edad, 85. claro. Muchas gracias, Katy, por la pregunta. En ese caso estaríamos ante un conflicto de intereses, ¿no es así? Y más que legal sería un tema moral, ¿no? Ya que los hijos no quieren que se case, pero y yéndonos a la norma, la persona que es ya adulto mayor tiene la facultad de celebrar los actos jurídicos que desee. Depende de él si designa un apoyo o no, pero él está facultado. Si todavía está lúcido, puede caminar, puede incluso hasta llegar a la iglesia, incluso caminando, normal. O sea, no habría ningún problema. El inconveniente sería el conflicto, ¿no? Que tenga con sus familiares, pero la norma es clara. Él está en la potestad de realizar todos los actos jurídicos que él quiera, ¿no? Que él desee. Y la designación de apoyos es facultad de él, de designar a una persona o no, para que actúe en su nombre, ¿no? Para la celebración de actos jurídicos. ¿Ya? Eso sería el tema. En ese sentido, si tiene familiares que se oponen a él está en la libertad no solo de escoger a familiares, sino también está en la potestad de escoger a allegados. Puede ser amistades, de repente también puede ser un primo también, ¿no?
Pero obviamente que si él quiere designar un apoyo, tiene que probar, ¿no? Que va a estar, que esa persona va a actuar y esa persona no le va a generar ningún tipo de perturbación, ¿no? Como en el ejemplo que serían sus hijos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? O sea que por lo tanto la designación de apoyos no solo se vierte sobre familiares, sino también sobre allegados, ¿ya? Esa sería la respuesta, ¿no? A tu pregunta, Katy. ¿Tienen Sí, alguna duda doctor, más? gracias. Gracias, doctor. Ya. ¿Tienen alguna duda más? O si no, claro, ya culminamos, si no, con la sesión de hoy. ¿No tienen alguna duda, no? Ah, Yairi, Alicia, Katy, Kelly, Doctor, y Milagros. con las personas que, o sea, por ejemplo, tienen una adicción o alteración mental. Ya esas personas que tienen alteraciones mentales, obviamente que están también facultadas, ¿verdad? Porque la norma te señala, ¿verdad? Que todos somos capaces. Antes te decía que las personas que tenían alteraciones mentales o eran retardados eran considerados incapaces absolutos, ¿verdad? Pero luego se modificó. Y obviamente que las personas que son retardados mentales ahora ya no figuran como incapaces absolutos. Ahora bien, ellos tienen, de alguna manera, tienen capacidad. Ahora, con la última norma, tienen capacidad, ¿ya? Y si esas Relativa. personas... no. Ahora Ah, tienen no. la capacidad ahora es plena ya la capacidad. Y ahora ¿Y la quiénes capacidad, tienen, para todos es la capacidad plena o algunos tienen capacidad relativa? sí, el artículo 44, a ver si tienes a la mano, a ver, léeme el Creo artículo que no está 44. actualizado mi código, por eso tengo algunas dudas. Ya, a ver, yo te voy a buscar ya el artículo 44. Sí, por A ver, favor. ya. Artículo 44 nos habla de la capacidad restringida, ¿ya? Y nos dice, tienen capacidad de ejercicio restringida, o sea, capacidad limitada, aquellos, mira, por ejemplo, a ver, acá te menciona, ya, eh, los mayores de 16 años y menores de 18 años de edad, ¿ya? Cuando tú eres menor de edad, pero tienes más de 16, pero menos de 18, celebras actos jurídicos, se podría decir que estás en una capacidad restringida, ¿ya? ¿Ya? Solamente puedes celebrar ciertos actos jurídicos, nada más, ¿ya? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si te casas, por ejemplo. Ah, sí, puedo casarme otros días. Sí. Sí, sí, mira, ¿Y qué pasa con esos jóvenes que a partir de los 14 años se casan con ya, la, consentimiento paterno? ya, la norma señala, también se pueden casar los de 14 años, ¿ya? Pero ellos tienen ellos adquieren capacidad, pero solamente para celebrar actos jurídicos, ciertos actos jurídicos. Por Mm, ejemplo, el artículo 46 te dice qué actos jurídicos puede celebrar una persona que se casa y que tiene hijos incluso a esa edad. La norma te dice que si tienes 14 años y te casas y tienes hijo incluso, solamente te da capacidad para celebrar ciertos actos jurídicos, ¿ya? Por ejemplo, tienes tienes la potestad de demandar gastos de alimentos, ¿ya? Puedes también ser parte en procesos de filiación, ¿verdad? En temas de alimentos, obviamente, ¿ya? En los procesos de tenencia y alimentos también, según el artículo 46, ya te dice eso. Solamente estás facultado para realizar esos actos jurídicos, nada más, ¿ya? Si tienes entre 16 y 18 años, también lo mismo, ¿ya? Ahora, también el reconocimiento de sus hijos, ¿ya? Procesalmente, un menor de 14 que se haya casado adquiere capacidad pero limitada, ¿ya? ¿Por qué limitada? Porque solamente va a realizar ciertos actos jurídicos nada más, ¿no? Como puedes ver, está la de demandar alimentos, ¿ya? O filiación, tenencia y reconocimiento de hijos, ¿ya? Solamente eso, ¿ya? Pero cuando eres mayor de 16 a 18, de alguna forma tu capacidad restringida se va a convertir también en absoluta. Según la doctrina dice que se convierte en absoluta. ¿Por qué? Porque tú ya puedes realizar todo tipo de actos jurídicos, ¿ya? Siempre y cuando, ¿y cómo adquieres eso? Por matrimonio
o cuando estés estudiando también, ¿ya? O cuando estés trabajando, ¿ya? Según el artículo 46 del Código Civil nos dice eso, ¿no? La capacidad adquirida por matrimonio, ¿ya? Pero también dice, no solo por matrimonio, por ejemplo, por título oficial, ¿no? Que te autorice a ejercer una profesión o un oficio, ¿ya? Cuando estás haciendo eso, se podría decir que tienes capacidad, ¿ya? Capacidad para realizar actos jurídicos. Y cuando los niños van a hacer compras o hacen pedidos, ahora como se hacen, ¿no? Virtuales, todo eso. Ese se eleva el acto jurídico. Ya, no, los niños no pueden hacer compras. Yo creo, ahí se está vulnerando lo que es la capacidad plena. Los niños no pueden hacer compras. Y si está realizando eso, entonces podría devenir en un acto nulo. ¿Ya? En un acto nulo porque no se está cumpliendo con los requisitos del acto jurídico. ¿Ya? Ay, La ya, plena porque capacidad, dime. es que hay casos en que los niños, La plena como, capacidad se obtiene a los 18 años. pero si no se tiene conocimiento que es un menor de edad y el acto jurídico es celebrado, Ya, se puede anular. sí, se puede anular, sí se puede anular. La, Ay, la persona la persona afectada de esa celebración puede declarar la nulidad o no de ese acto jurídico, ¿ya? La persona afectada nada más tiene esa potestad. Pero obviamente que, como digo, no sería un acto jurídico correctamente formado, ¿ya? No sería un acto jurídico correctamente formado. Por lo tanto, ese acto celebrado de un niño, ese acto está viciado, ¿ya? Está afectado, ¿ya? Así ya. que, por lo tanto, ¿quién le corresponde demandar la anulabilidad de ese acto? A la persona afectada, ¿ya? Ese sería el tema, ¿no? De un menor, de un niño, ¿ya? Pero si hablamos de un menor de 14, solamente tiene capacidad restringida para celebrar ciertos actos, ¿no? Siempre y cuando se haya casado, ¿ya? Ya, doctor, gracias. ¿Y quiénes más Doctor, tienen capacidad? ¿Y quiénes más? ¿Tienen alguna duda? A ver. sí, doctor, con respecto a los 14 años, ¿qué pasa si una niña de 13 años de edad es violada y producto de esto sale embarazada, ¿no? Y el violador está no habido. Eh, Como tiene 13 años la niña, todavía no está en estas facultades, ¿no? De poder reconocer a su hijo. En este caso, ¿sería los abuelos que pueden reconocer? Bueno, O, generalmente, bueno, gracias por tu pregunta. Generalmente cuando una niña ha sido víctima de una violación, ¿quiénes están facultados a representarla? Los padres, ¿no? Y si falta padres, ¿quiénes están? Los familiares más cercanos, los abuelos, ¿ya? Ellos en representación de la niña tendrían que realizar la denuncia, ¿no? La denuncia respectiva, ¿no? Claro, para sancionar, ¿no? Al agresor, ¿ya? Ya, eso ya más que nada sería un tema de ámbito penal, ¿no? ¿Ya? Cuando se trata así de denuncias, ya estamos entrando al ámbito penal. Ahora, en este caso que estamos tratando de lo que es civil, ámbito civil, ¿ya? En la celebración de actos jurídicos, ¿ya? De civiles, obviamente, ¿no? Respecto al aspecto civil. Ya, ¿tienen otra pregunta? A ver, quería mencionar esto, ¿quiénes más tienen capacidad restringida, aparte de las personas que tienen entre 16 y 14 años? También están, ya lo había hablado, están los pródigos, ¿verdad? Los que despilfarran su dinero, ¿ya? Ellos tienen capacidad restringida, ¿ya? También están los que incurren en mala gestión, ¿verdad? Los que no son aptos, ¿no? ¿Verdad? Para celebrar negocios, ¿ya? O para que no, los aptos como para que no puedan mantener sus bienes, ¿ya? Esos son los que incurren en mala gestión. También están los ebrios habituales, los toxicómanos, ¿ya? Los que sufren pena, ¿ya? Que lleva de alguna manera la interdicción civil, los que obviamente ya han sido declarados en un proceso antes y han sido declarados interdictos, ¿ya? Doctor, Ellos tienen capacidad restringida, ¿ya?
Incluso más se ha agregado una causal más entre la capacidad de ejercicio restringida, las personas que se encuentren en estado de coma, ¿no? Pero siempre y cuando no hayan designado, ¿no?, un apoyo, ¿ya? Todos esas cosas, esos incisos, son personas que tienen capacidad restringida, ¿ya? Solamente ellos, porque el resto tiene capacidad plena. Y como pueden ver en estas causales, no se menciona adultos mayores, no se menciona retardados, ¿no? Así que, por lo tanto, tienen capacidad plena ellos. ¿Ya? Dime, Milagros. En caso de los ebrios, ¿quiénes designan su Su, ayuda? cap- su capacidad de ejercicio restringida. Mm, entonces, ¿ellos cómo ejercen su voluntad? Los familiares lo hacen, los familiares lo hacen. Ah, ya. Tiene que pasar por un proceso ahí de alguna manera de capacidad de ejercicio restringida. Tienen que pasar ahí por un tema. Es un trámite, ¿ya? Pero los familiares lo hacen, ¿ya? Pero quiero que queden claro que solamente tratándose de los toxicómanos, los ebrios habituales, ¿ya? Los que incurren en mala gestión, solo ellos tienen capacidad restringida, capacidad limitada, ¿ya? Para solo celebrar ciertos actos jurídicos. El resto, las personas mayores de edad, las personas que sufren deterioro mental, los sordomudos, los ciegos sordos, en fin, todos tenemos capacidad plena. Las restricciones están en el artículo 44 del Código Civil, ¿ya? Hablando de lo que es capacidad del acto jurídico, ¿ya? ¿Ya? Eso ténganlo presente, ¿ya? Ahora, no sé, ¿tendrán alguna duda más? O... Ya, bueno, entonces, bueno, ya. Cualquier cosita, cualquier pregunta, me lo hacen saber ya en el grupo o en el Facebook, ¿ya? Cualquier pregunta, ya, me hacen la pregunta y yo con gusto les voy a responder, ¿ya? Bueno, entonces no tienen ya ninguna duda, ¿no? Entonces vamos a dar por finalizada la clase y la próxima semana los espero, ¿ya? Todo claro, ¿verdad? ¿Qué toca la próxima Sí, semana? doctor, gracias. Doctor, gracias. Ya. Gracias por la Gracias, clase. doctor. Gracias, Milagro, doctor. ya, la próxima semana vamos a tocar lo que es la ineficacia del acto jurídico, ¿ya? ¿Y cuándo es el examen? El examen va a ser a finales, bueno, no le iba a tocar ahora, pero bueno, va a ser a finales del mes, ¿ya? Vamos a hacer ahí, le voy a preguntar todos los temas que hemos tocado. En este tema nos atañe lo que es, en esta oportunidad nos atañe lo que es introducción al derecho y acto jurídico, ¿ya? Así que vamos a finalizar este mes hasta lo que es acto jurídico. Ya nos falta, creo, ya 2 clases nomás. Ya terminamos lo que es acto jurídico. Ya con ello vamos a tomar la evaluación, ¿ya? Luego de eso ya yo les voy a hacer un anuncio, ¿ya? Sobre los próximos temas que vamos a tocar. ¿Va a ser escrito? Les voy a dar, creo que va a ser virtual, les voy a dar ahí unas preguntas para que respondan de forma virtual. Y obviamente Ah, que ya. yo voy a evaluar, yo les voy a poner su nota. Ya que como van a tener su constancia, la nota dependerá de ustedes, ¿no? Dependerá de ustedes saber qué nota le quieren agregar a su constancia, a su certificado. Ya, ¿Ya? doctor. Ya, bueno, ya sin más, bueno, sin otras más, ya, bueno, ya. Ah, quiero agregar también, bueno, para los participantes que aún se mantienen aquí, quiero aprovechar acá para saludar acá a la compañera Milagros por el día de su onomástico.